a la calle a conversar con Carlos Villarrubia, autor de Barceloca, entre otras muchas obras, que ha estado presentando recientemente aquí en Palencia, precisamente en el Ateneo. Ha aprovechado su visita además para hacer una doble presentación, pero como estábamos comentando ahora antes de empezar la entrevista, esta no es una de esas ocasiones en las que uno viene a hablar de su libro, sino a hablar en general de la vida No, no, Nacho, porque yo creo que mi libro, mi verdadero libro, es mi propia forma de vivir, ¿no? Mi propio estilo de vivir, que ha ido siempre un poco lo que se diría por el margen, ¿no? Un poco lo que llamaban antes contracultura, cultura alternativa, y al final el tiempo me ha dado en la madurez un espacio, un universo equidistante con muchas posiciones y con la capacidad de colaborar un poco intergeneracionalmente, ¿no? La tecnología me ha ayudado muchísimo, yo que vengo del mundo analógico, pero sin embargo ahora soy, digamos, un multimedia, ¿no? Multimedia ayudado por gente joven que me formatea las cosas y todo, claro. Quiero decir, no queda otro remedio que actualizarse, ¿no? Porque Sí. si no ya es quedarse atrás muchas veces. Sí, sobre todo porque lo bonito de esto, de la tecnología, es que conserva la memoria, ¿eh? No la nostalgia, nos saca de la nostalgia, nos mete en el raíz de la memoria, una memoria activa, asociativa, que permite que contenidos antiguos o contenidos de hace muchos años se reaviven, se tomen nueva posición y que incluso puedan llegar a gente que jamás hubiéramos pensado que hubiera llegado. Claro, Carlos, para quien no le conozca, podríamos hablar de creador, porque por un lado está la parte de escritor, la parte creativa con la pluma, está la parte creativa, en parte también con la pluma, ¿no? De canciones, Sí. pero en ese caso tiene otros elementos. Es como decía, ¿no? Quizás es una propuesta multimedia a través de diferentes plataformas, de distintos lenguajes. Sí, porque sobre todo lo que me ha ocurrido es al ejercer el idioma básico, que es el idioma del periodismo, sobre todo el reporterismo, ¿no? Que desde los 16 años me mandaron un poquito, aparte de la formación universitaria, a la calle, a hacer la entrevista, a buscar los indicios, a hacer guiones, ¿no? A viajar, a todo, a rascar en la realidad, ¿no? A mezclarme de palacios y cabañas, como se decía, ¿no? Entonces todo eso me ha ido encontrando unos espejos, como se decía la novela realista naturalista en el camino, que han sido personas que me han invitado a pasar a la otra orilla. Hilario Camacho, Joaquín Sabina, Juan Pardo, al lado de las letras de canciones, Luis Calvo Teixeira, Victoria Prego, Paco Lobatón, Miguel Ángel Gonzalo a la escritura televisiva, Juan Lebrón al mundo del cine, los editores Umbral, Liébana, Miguel Bosé, etcétera, en otras alternativas. Es decir, siempre me he fiado de la mirada del otro. O sea, no somos nada sin la mirada del otro. Nosotros no existimos, nosotros podríamos aquí estar paseando por esta bella plaza de los Juzgados de Palencia, ciudad también fantástica, para los que nos vean en todas partes reivindicarla, y pasar como unas sombras subjetivas. Es cuando somos algo para alguien, cuando empezamos a existir. Y ese ser algo para alguien nos da fuerza para atrevernos a cruzar puertas, ¿no? Puertas que no hubiéramos imaginado cruzar, que no nosotros por nuestros propios límites, por nuestros propios nudos, laberintos, timideces, miedos, ¿no? No hubiéramos cruzado, pero que nos cruzamos, ¿no? Venga, tienes que hacer esto. Y claro, descubres que lo puedes hacer, porque alguien también ha creído en ti, ¿no? Y eso es muy importante. Claro, es curioso porque efectivamente hace falta ese impulso, ¿no? Y ese Sí. apoyo, pero luego lo que no debe hacer uno es pensar en los demás a la hora de crear, ¿no? Tiene que ser más honesto consigo mismo. Yo por lo menos siempre he oído... Bueno, eso es como un cultivo escalonado. ¿Sabes lo que hacen, por ejemplo, en Canarias, en las estructuras volcánicas, que cultivan a una altura una cosa? Los actos no son lineales, es decir, hay una parte muy importante de nuestro oficio que con el tiempo descubres. Nosotros hacemos comunicación, escribimos, pensamos, creamos, sobre todo para dar compañía a los demás. Esa es la posición básica. Bueno, en pandemia se vio mucho. Claro, y al dar compañía a los demás también nos las estamos dando nosotros mismos. Nos estamos dando un espacio en la vida interconectado. Estamos estableciendo las conexiones naturales, estamos siendo útiles, que es el principio básico de la comunicación. Y la obra no es tan importante, el hecho de la obra, el estilo, tal cosa, porque hoy, digamos, la perfección técnica es fácil hasta de realizar, porque hay patrones, estamos llenos de modelos. Hay inteligencia artificial que sabe muy bien ya cómo hacerlo. Pero esa sustancia afectiva, yo trabajo mucho en lo que serían esas nuevas fuentes de energía afectiva, eso está por descubrir. Ese mundo neuronal lleno de las emociones, aquello que nos hace trascender, aquello que nos hace salir del letargo, de la ansiedad, de la depresión y nos eleva al cielo,
y que no tiene una explicación, porque si intentas explicárselo a alguien te dice no lo entiendo, pero estoy viendo qué está pasando, ¿no? Suena metafísico, es quizás lo que no podemos conocer, explicar, y como se nos escapa de las manos, pues quizás Sí, también por pero, eso lo hemos olvidado. exacto, pero ese mundo invisible es el que nos da fuerza, en realidad es de donde vienen las cosas, ¿eh? Yo siempre llevo un cuaderno, alguna grabadora, algo, porque paseando se me ocurren cosas que jamás luego podría reproducir si intentara recordarlas, porque en realidad yo no estoy escribiendo del todo, es una línea con lo que está flotando en el aire, y lo que tiene un impulso a través de mí, como si fuera una especie de medium, que no dejamos de ser una especie de medium, quiere aparecer y quiere nacer, ¿no? Estaba pensando, Carlos, Barceloca, que es uno de los 2 libros que ha presentado aquí en el Ateneo, podríamos hablar de que no deja de ser un guiño, ¿no?, a una ciudad capital, ¿no?, en su trayectoria, pero un homenaje diferente, ¿no? Sí, es un homenaje diferente porque es un guiño al ser de las ciudades más allá del mundo oficial y más allá al hecho cultural y el hecho vivencial más allá de la cultura oficial. Ahora estamos muy en manos de gestores, de coach, de gente, de programadores, ¿no?, de gente que intenta dirigirnos con buen o mal ánimo. Bueno, vamos a darle el beneficio de la duda, ¿no? vamos a ser buenos. Nos intentan llevar por un lado o por otro. La ciudad es un ser vivo, ¿no? Yo siempre recomiendo el libro de Italo Calvino, Las ciudades invisibles, que te va diciendo, bueno, cuando vas paseando por la ciudad, los edificios hablan, las cosas cantan y se rebelan, tienen un estado de rebelión. Yo este acto de Barcelona, como hice también en Al ritmo de Madrid, porque tuve la suerte de vivir esa época intensa, tanto de los finales de los 70 en Barcelona como la época fuerte de 80, 90 en Madrid, la ciudad, como digo, arde en pasiones y ritmos, se rebela, se autoincendia, se convierte en volcán, devora el mundo oficial y se sigue produciendo, porque en Barcelona, a pesar de toda su crisis, como está pasando en Madrid, pues sigue viviendo, pues se cruza Manu Chao, aparece Macaco, etcétera, nace el fenómeno Rosalía, es decir, nacen fenómenos universales muy al margen del oficial, como nació Sabina en Madrid, cuando Sabina iba con sus cassettes, con sus primeras canciones, las que había hecho en Londres, el ejecutivo discográfico le decía, ¿esto qué es? Aquí no vamos a ninguna parte, ¿no? Es decir... Qué visionario, ¿no? Claro, que decía el hombre, venga ya con su Calle Melancolía, dando la paliza, ¿no? Entonces, hasta que se abre un espacio. Es decir, el mundo oficial es un mundo que vive como 2 siglos atrás de lo que en realidad es la vida. La vida está más ahora en la ciencia, que muchas veces en eso se llamaba cultura. O sea, así como los médicos, los neurólogos están intentando investigar qué pasa con Alzheimer, qué pasa con todas las cosas que nos aquejan, todavía nuestra cultura muy a menudo, sobre todo la cultura oficial, está en la angustia existencial, en el apocalipsis, en el Titanic, en que todo está muy mal. Digo, oiga, que todo está muy mal, ya lo sé, no me lo vuelva a contar, pero dígame algo, ¿no? Vamos a dar algo de esperanza. Vamos a dar algo de esperanza, porque la vida es fundamentalmente esperanza. Y en todo caso, tú puedes hacer una mirada selectiva. La mirada selectiva no quiere decir una mirada ñoña ni naif, ¿no?, ni vintage siquiera. Es una mirada en la que tú intentas sanar de algún modo. El acto de la creación no deja de ser ético, lo ha sido siempre. Nos hemos querido... Y balsámico en muchos casos. Claro, ahora hemos querido trastornarlo con un acto, digamos, a lo dadaísta, surrealista, pues como hacía Raval en el programa de Sánchez Dragó, que el propio Sánchez Dragó decía, pero ya no, que ya no hace falta, Fernando, esto no hace falta, que no hace falta subirse a las paredes, no hace falta montar un Cristo, ¿no?, como se decía, no hace falta montar un Cristo. El verdadero Cristo es actitud, es abrir el camino, es dar espacio a la gente para que pueda contar sus cosas y sobre todo romper las 2 orillas. Vivimos sobre todo en España en una cultura del frentismo, ¿no?, que parece que les funciona muy bien a las cabeceras de los periódicos, las cadenas y todo esto. Esto no sirve absolutamente para nada. Primero porque no es real, en la vida práctica no es real. Si tú sales a las calles de España no ves ese germen, ¿no? Ves otros problemas
de los que no se hablan a menudo, ¿no? Esos otros problemas no se hablan a menudo. Entonces se trata un poquito de acercar, de tender puentes, de hacer concordia. No dejamos de ser mediterráneos, aunque ahora estemos en una ciudad, se lo refería a otro compañero tuyo, Tierno Galván siempre hablaba de Castilla como de una ciudad mediterránea sin puerto de mar, pero no deja de ser una ciudad mediterránea, claro, un lugar mediterráneo, con su forma de vivir. Y nosotros no podemos ser como los suecos ahí metidos en sus barullos, pensando en novelas negras, etcétera. Nosotros podemos salir a la calle, podemos ver unas mujeres bellísimas, unas flores que están en perfecto, salir a la calle, a que nos dé un poco el aire, a airear esta cabecita que nos ha dado Dios o quien sea, ¿no? Lleno de neuronas. Y estaba pensando, Carlos, hablaba de la Barcelona de finales de los 70, sí. El Madrid de los 80, que todo el mundo tiene sí. muy presente la movida y posterior. Ha pasado mucho tiempo sí. y las ciudades han cambiado mucho, tanto las Barcelona ciudades como han Madrid, cambiado, para pero bien o para mal. En unos casos siempre seguramente. para bien. La vida siempre para bien. Lo que pasa es que nosotros, ¿qué nos pasa? Nosotros tenemos el síndrome del apagón, que es decir, que sabemos que nos van a dar una patada un día y nos vamos a marchar, ¿no? Y también la nostalgia de los tiempos pasados, que parece que siempre fueron mejores, no, y que lo nunca que fueron vivimos, mejores, ¿no? nunca. Mira, con el tiempo, y yo los años que ya he cumplido, con el tiempo descubres que eres como más feliz, entre comillas, paladeas mejores las cosas con los años. Es verdad que el dolor lo sientes más intensamente, más real, pero también lo ubicas, le das un espacio al dolor, le das un espacio a la enfermedad, le das un espacio a los trastornos, pero también le das un espacio a los recuerdos creativos y le das un espacio a la propia vida, ¿no? Y se vive mejor con más años, es decir, esta cultura de la urgencia, de la juventud, de la hora, es una cultura que no nos pertenece. Es una cultura que vino de tío Sam, ¿no? Hace mucho tiempo, ¿no? Que a ellos les funciona bien porque es una cultura propia de países sin historia, ¿no? Cuando tú no tienes historia, todo empieza hoy y acaba mañana. Está todo por hacer. Claro, pero nosotros tenemos mucha historia, afortunadamente. Nosotros hemos sentado nuestra forma de vivir, nuestra forma de hacer, desde el derecho, las costumbres, la forma de comportamiento, los roles, los principios de la filosofía. Por nuestras tierras se han cruzado montones de civilizaciones. Sabemos, como nunca y como siempre, convivir con muchas culturas. Lo hemos hecho en nuestra propia historia, en nuestra civilización. Entonces, todos estos discursos no dejan de ser artificiales y foráneos, ¿no? De alguna forma. Y cuando se habla tanto de lo español, lo hablábamos mucho con Trapello, con Sánchez Dragó, con compañía, desde cada uno desde su punto de vista, del propio umbral, y decíamos, bueno, lo español no tiene nada que ver con las banderas, no tiene nada que ver, lo español es más esa cultura del mestizaje, ese funcionamiento del mestizaje. No es nada puro e inamovible. No, afortunadamente. Líbrenos, Señor, de los puros, ¿no? Lo puro es lo más cercano a lo impuro, en el fondo, ¿no? El propio germen, cuando rebasas el punto de lo puro, ya vas a lo impuro, rompes el vaso y ya no hay forma luego de recoger el agua que has vertido. Tenemos una cultura apasionante y nosotros lo que tenemos es que llenarla de alegría vital, aunque en esa alegría haya desgarro, ¿no? Haya desgarro. Por eso esos fenómenos que fueron finales de los 70, que luego han quedado subterráneos, no han muerto, los 80, por los 80 tienes todavía, tú te encuentras con Nacho Cano, buen amigo con el que hemos colaborado en el libro de Los Ángeles, La empresa invisible, etcétera, y ves esa potencia creativa de Nacho, por ejemplo, y esa viene del nacimiento de la movida. También cuando ellos llegaron, me acuerdo que me enseñaron a mí la maqueta del primero, un productor muy importante, dice, pero me han traído estos unos chicos, ¿pero esto qué es, no? Porque traían, hoy no me puedo levantar, he perdido mi habitación, todo eso, no vamos a vender un disco con esto, digo, esto está genial, esto está maravilloso, es una ruptura, ¿no? Es una forma de pensar. Todo eso viene de esa época, Lo que pasa es que, bueno, ¿qué pasa? Los sociólogos, que estamos un poco en manos también de esa sociología, un poco de VIPs, ¿no? Sociología de élites, casi sí, incluso, ¿no? De quien está mirando un poco. Y entonces dice, bueno, es un fenómeno pasajero, etcétera, y muchas veces se lo discriminó. Otros, desde el punto de vista más rockero, dijeron que era un fenómeno de derecha. No. En la movida convivían derechas, izquierdas y de todo tipo, y sobre todo convivían las ganas de vivir y de conocerse, ¿no? La apertura y la cercanía, que es muy importante para la cultura, porque tú podías salir al Salón España y jugar a futbolín con Almodóvar. Es que podías jugar a futbolín con Almodóvar. Y entre jugar a futbolín con Almodóvar, o con X, o con Y, o con Z, que lo veía, de ahí salían proyectos, conexiones, que ahora la cultura es muy difícil, están como si estuvieran en urbanizaciones separadas y tienes que pasar unos filtros.
O sea, tú quieres trascender a partir de esos filtros y te es muy difícil. Te es muy difícil porque no tienes esa cercanía de encontrarte casualmente con alguien que puede darte un puente hacia otro lado. Porque es así siempre, es ese encuentro aparentemente casual el que da un cambio a tu vida. O sea, a lo mejor tú ahora estás trabajando aquí en Palencia, ¿no? Te estás fenomenal y te lo pasas genial. Y vas un día y te encuentras en el bar o en un tren, cuando la gente habla a un tío o una tía que te dice, oye Nachi, ¿por qué no vienes a trabajar a tal sitio? Y dice de repente, ah, pues sí, ¿no? Entonces, y esto ocurre en la vida. Así le ha pasado cuando repasas las historias. Generalmente no es a partir de currículums. Es estar en el momento adecuado, ¿no? Claro. En el momento adecuado. No, Es más no, casualidad no a partir de muchas currículums. veces. Yo, por ejemplo, a la gente más genial con la que he trabajado, cuando le mandan currículums, los tira. Dice, si quiere trabajar, que venga a verme. O sea, el Y que lo contacto demuestre. personal, ¿no? El contacto personal. Porque evidentemente tú puedes tener una preparación técnica extraordinaria, pero lo importante en nuestro trabajo a la hora de hacer canciones, a la hora de hacer cine, a la hora de crear libros, a la hora de crear formatos televisivos o radiofónicos, es la empatía que puedas tener con el equipo, la ganas de ser equipo y luego también la capacidad que tengas de ser flexible. Es decir, si por ejemplo, oye, hacemos la entrevista a las 8, a las 6, a las 7, no lo podemos hacer a las 4, o sea, que eso no trastoque tu cabeza, que no te cree que no te electrocute las neuronas, o sea, que sea lo normal, el que sea lo flexible, porque cuando tú tomas una calle en vez de otra, había Edgar Neville que lo explicaba muy bien en Un paraguas bajo la lluvia, pues es cuando encuentras a la chica fantástica que no hubieras encontrado en otro sitio. Y luego descubres, algo me ha hecho pasar por ese sitio. No ha sido casualidad. No ha sido casualidad. Muchas veces decimos casualidad, pero las casualidades no existen. No hay casualidades. No quería terminar, sí. Carlos, hemos hablado de Barceloca, que era uno de los trabajos que ha venido a presentar al Ateneo de Palencia, nada que ver con el otro. Y con Zarabanda Goza, ¿no? Sí. Bueno, son Zarabanda Goza y también doy unos apuntes de otro proyecto en el que tiene que ver Palencia, que es Soportales. Zarabanda Goza es un homenaje también a una ciudad de las más golfas que existen en el mundo europeo, una ciudad que ha sido cabaret. Bueno, de hecho estuve yendo todos los meses, casi una semana allí para rastrear todos los puntos, ¿no? Y tirar pues, conversaciones con Inma Chopo, la vedette del Plata, todo ese mundo nocturno que todavía tiene Zaragoza, y luego por vinculaciones familiares, aunque mi familia no era de Zaragoza, pero sí fueron maestros allí, y allí murió mi tía en un bombardeo de la Guerra Civil, y había como un rastro de todo el mundo que me contaba. Mi tío fue bailarín de claqué con Fernando Sancho, el famoso actor de comedias mexicanas. Tenían un baile, se dedicaban en lo que es el tubo, que es el barrio golfo, ¿no? Al que ahora voy a ir a hacer, de mi libro Zarabanda Goza, hacemos una versión musical y lo presentamos en el mes de julio en un sitio que se llama Casa de Citas con Z. Ya puedes imaginar dónde está el lugar. Muy curioso, muy interesante y muy apropiado. Claro, porque fundamentalmente ahí en mis libros, como veréis y podéis seguir, hay unas playlists que luego podéis seguir en Spotify para hacer un viaje, que de hecho lo hemos hecho en la presentación del Ateneo. En situación, ¿no? Claro, porque puedes hacer un viaje ahora. Cuando hemos hecho lo del Ateneo, pues hemos viajado en Barceloca desde Lone Star hasta Manolo García, desde los Mustang hasta Rosalía, y cuando hemos paseado por Zarabanda Goza, pues el fenómeno ese de Pablo Martínez Soria con los gritos en El abuelo Made in Spain, hasta qué sé yo, hasta Bunbury, hasta todos los sonidos que se cruzan. Y Santiago Userón, por ejemplo, cuando vio el Zarabanda, escuchó lo de Zarabanda Goza, claro, él tiene un grupo que se llamaba La Zarabanda. La Zarabanda es una palabra que se usa mucho allí. Yo jugué con ese nombre para jugar con Zaragoza. Zarabanda es la explosión, el júbilo, esa sensación festiva que siempre tuvo Zaragoza como lugar de cruce. Es una larga serie de libros sobre ciudades y rimbos, al que seguirá también uno dedicado a América, que se va a llamar América en mis labios, y al que seguirá también este proyecto Soportales. Es un homenaje a la arquitectura como forma de memoria, y viajaremos partiendo de Palencia a través de esos maravillosos soportales que no solo están en su capital, sino en muchos otros sitios, y a partir de ahí treparemos por la memoria de Italia, de muchos otros lugares. Eso surgió hace muchos años, esa idea, hablando con José Jiménez Lozano cuando le entrevisté para su libro Guía Espiritual de Castilla, ¿no? que hizo es como una biblia de lo que es la esencia castellana. Claro, y de ese contacto surgió la idea, sí, lo que hablábamos que antes. luego del germen dice, ¿tendría usted que hacer algo? Que a usted le gusta esto de la memoria, porque había hecho documentales sobre Giordano Bruno, Raimundo Lulio, etcétera, todas las artes de la memoria, ¿no?
y la memoria va muy conectada con la arquitectura, y los soportales lo conectaré en una parte también con las corredoiras, que son una imagen arquitectónica de viaje hacia el infinito, los dos son dos viajes al infinito, y une también mis dos orígenes fundamentales, por el lado paterno lo castellano-palentino y por el lado materno el lado gallego, ¿no? Pues estamos deseando que llegue también el momento de Sí, disfrutar de, los soportales, de esa porque publicación y de la presentación sobre todo. Claro, porque además vamos a tener un trabajo de campo, porque no va a ser libro, en principio va a ser libro solo, y vamos a hacer un audiovisual, con lo cual vamos a entrevistar a toda una serie de gente que nos vaya enlazando todo lo que es como si a través de los soportales fuera la mirada del tiempo intemporal o atemporal, como se dice ahora, y a partir de ahí ver esa esencia que está también dormida en esta ciudad, ¿no? que el Ateneo para mí es como una casa siempre, ahí al ladito de la catedral, ¿no? Cuando se apagan las luces y rápidamente el gin tonic llama por Doña Berenguele, por todos los sitios que hay por ahí, ¿no? Pues esperemos que muy pronto lo podamos disfrutar, muy pronto podamos hablar muy pronto también en la 8 Palencia de este claro, trabajo, Carlos. Y una maravilla estar con vosotros, tan atentos, tan hospitalarios y tan sonrientes, que el alma risueña es muy importante para caminar por la vida. Encantados, es un placer. Ojalá que lo veamos muy pronto y sí, ya saben todos aquellos que quieran sí, el tiempo y la autoridad, trabajos, como dicen los taurinos, ¿no? Se los dejan todo lo que quieran encontrar de Carlos Villarrubia, en sí. redes lo encuentran. Y... Sí, eso es fácil, pero no me gusta en entrevistas dar muchos datos porque ya están en las redes, ¿no? Es decir, entonces sí añadir estos inputs, estas cosas emocionales que creo que pueden ser útiles para la gente, sobre todo es para que comprueben que tienen que ser ellos, que no hay una fórmula para cada persona, ¿no? Una fórmula generalizada, que tienen que encontrar su propio espacio y su propio lugar, y entonces todo es posible sin megalomanía, todo es posible, sin atropellar y sin tampoco electrocutar en el avance a los demás, que también son necesarios, ¿no?